El agua es vital para realizar algunas actividades y especialmente cuando conversamos o cuando dictamos un curso es necesario, porque esto va a permitir refrescarnos y relajarnos y podernos dirigir mejor al público. Pero a mí me gustaría tener acá cerca un dispositivo en el que tenga que poner yo mi vasito y pues que me salga el agua ya sea caliente o fría. Educación para el trabajo en las instituciones educativas. En realidad, esta área es un área muy estratégica, muy importante que permite formar proyectos, emprendimiento y se relaciona la institución educativa con la vida económica, social, financiera de una sociedad. Y esto se desarrolla en las aulas. Entonces, educación para el trabajo es un puente. ¿Entre quién? Entre la institución educativa y el mundo real. No se trata aquí de enseñar un oficio o de manejar una herramienta, por ejemplo, quizá manejar Excel u otra herramienta, no sé, Photoshop o alguna herramienta, o quizá la IA. No se trata solo de eso, sino es una disciplina que va a conectar el aula con la vida económica, social, financiera. ¿Y qué va a permitir a los estudiantes? Lo primero que va a hacer, va a permitir es identificar, mirar a su entorno, observar el entorno e identificar las necesidades que ese entorno le ofrece. ¿Qué necesidades tiene el entorno? Nosotros a veces decimos, no, pero ya para hacer esto ya está resuelto. Por ejemplo, antes, cuando nosotros queríamos algo molido, ¿qué utilizábamos? El batán. Pero luego alguien dio la propuesta de la licuadora. Y entonces ahora ya no utilizamos el batán en algunas ocasiones, porque hay algunas personas que dicen que la comida no es igual que aquella que se prepara en el batán con la que se prepara en la licuadora. Tiene sabores diferentes. Quizá la del batán pues se integran esas partículas de la misma piedra y entonces el sabor cambia. Por eso el estudiante tiene la oportunidad de observar ese entorno, esas necesidades que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para crear algunas propuestas y decir, mira, tienes esta necesidad, pero yo te doy esta propuesta y vamos a mejorarla. Y por eso que en Educación para el Trabajo se tienen en cuenta 4 pilares importantes. Una de ellas, la mentalidad. Bueno, como su mismo nombre lo indica, es la capacidad que se desarrolla para identificar esas necesidades que tiene una persona y de proponer esas propuestas de valor. ¿Mediante qué? Esas propuestas deben de ser innovadoras, entonces mediante la innovación. El segundo pilar es el pilar de la empleabilidad. Esto no significa que, bueno, yo voy a estudiar educación para el trabajo, voy a estudiar algo para trabajar en una empresa, no necesariamente, sino que aquí vamos a combinar una serie de habilidades, de técnicas, el uso de determinadas herramientas. ¿Para qué? Que nos va a ser indispensables en el trabajo y especialmente manejar nuestras emociones, la práctica de estas competencias socioemocionales que nos van a permitir desarrollarnos muy bien en el trabajo. La autonomía, en realidad, cuando nosotros trabajamos en educación para el trabajo, se brinda una serie de herramientas que sean operativas, que sean financieras. ¿Para qué? Para el autoempleo. Hace un tiempo yo, por ejemplo, mandé a hacer un mueble y le pregunto a la persona que hacía el mueble, le preguntaba, ¿dónde has estudiado? Y le hice un comentario de una institución educativa. Le dije, uy, esta institución educativa es técnico productiva y aquí se enseñan varias especialidades. Le mencioné algunas de ellas y justo él me dice, yo estudié en esa institución educativa y esa institución educativa a mí me permitió salir ya con una profesión. No decía con un oficio, decía con una profesión. Y por eso qué importante es aprender educación para el trabajo y desarrollar la autonomía, porque él ¿qué hizo? Puso su empresa. Por otro lado, otro de los pilares es el impacto local.
que nos permite impulsar iniciativas. ¿Tener iniciativa para qué? Para observar esas necesidades, pero también dar las propuestas, utilizando todas las potencialidades productivas, culturales que tiene cada una de las regiones, porque cada región tiene una potencialidad muy diferente. A veces nosotros vamos a un lugar y decimos, nos falta esto. Y justo como nos falta esto, podemos dar una propuesta para resolver esto que nos falta. La competencia que es clave del Currículo Nacional de Educación Básica Regular es gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. ¿Cuál es el propósito fundamental del área de educación para el trabajo? Que el estudiante actúe de manera proactiva sobre su entorno. ¿A través de qué? De la planificación, de la creación, de la evaluación. Porque el estudiante va a hacer un diagnóstico de los problemas de esa realidad, de ese contexto, pero va a hacer unas propuestas de valor. Y luego de hacer estas propuestas de valor, va a crear, ¿no? Pero para crear hay que hacer todo un proceso. Luego hay que evaluar si es que ese proyecto cumple con los requerimientos que se necesitan. Y si no los cumple, tiene que cambiar, tiene que innovar. Y esto va a permitir al estudiante también fortalecer, ¿qué cosa? Y esto que es importante, la resiliencia. Va a mejorar su autoestima y esto va a permitir desarrollar un gran proyecto, integrar un proyecto de vida. Entonces el estudiante se convierte en ¿qué? No en un agente pasivo, sino en un agente de cambio. Las metodologías activas que se enseñan en educación para el trabajo, estas innovadoras, son aquellas en las que el estudiante tiene que realizar el trabajo de manera personal. No es que la va a escuchar. Aquí nada se aprende escuchando, se aprende haciendo. Por ejemplo, yo voy a estudiar cocina, quizá a elaborar algunos productos. ¿Cómo voy a aprender si solo voy a mirar? Entonces yo tengo que poner en práctica, tengo que saber qué cantidad de ingredientes van a entrar, tengo que saber además el valor nutritivo de esos ingredientes y voy a echar proporcionalmente, porque si yo veo, no voy a aprender, porque me voy a ir a trabajar y voy a hacer el trabajo y a lo mejor le eché mucho, le eché poco y me voy con mucha inseguridad. Pero si yo voy a cocinar, yo sé qué va a pasar a los 3 minutos, a los 4 minutos, si le echo más ingrediente, menos ingrediente, este ingrediente le fortalece el sabor, voy a saber. Por eso que estas metodologías tienen que ser metodologías que permitan la participación activa del estudiante. Algunas de las metodologías que se están utilizando para enseñar educación para el trabajo, por ejemplo, es el design thinking, que está pues relacionada con empatizar, idear, prototipar. El lienzo Lean Canvas, que es muy importante. Esto nos ayuda a estructurar los modelos de determinados emprendimientos, el aprendizaje basado en proyectos, en la educación financiera. Hay que desarrollar más educación financiera. Por ejemplo, en estas últimas evaluaciones de PISA que se están tomando a los estudiantes de cuarto de secundaria, se ha tomado sobre educación financiera y hay muchos estudiantes que no han respondido porque desconocen de la educación financiera. Pero aquí en Educación para el Trabajo sí se desarrolla también educación financiera, no solamente en educación para el trabajo, sino también en otras áreas. ¿Qué habilidades transversales se deben desarrollar cuando se enseña o se desarrolla, cuando se enseña educación para el trabajo? Uno de ellos, en primer lugar, el trabajo colaborativo. Esto en un 92%. Los estudiantes tienen que trabajar en equipos de manera colaborativa. Luego, la adaptabilidad y la resiliencia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros damos una propuesta de valor, hacemos el prototipo y luego lo probamos, esto no va a salir en la primera que nosotros estamos probando y vamos a tener que hacer determinados cambios. Y aquí el estudiante tiene que ser capaz de ¿qué? De ser justamente eso, de adaptarse a los cambios y ser resiliente. Porque muchas veces se frustran y dejan el trabajo. Acá no se trata de dejar el trabajo, sino de continuar hasta
hasta lograr que esto salga de acuerdo a las especificaciones técnicas que se desea. La siguiente es el pensamiento crítico. ¿Qué cosa? Que va el estudiante a reflexionar sobre su propio qué hacer. Va a ver la ventaja, las desventajas de la propuesta que está dando y qué va a ocurrir si es que cambia la propuesta, si es que cambia algo dentro de esta propuesta. También se desarrolla la habilidad de la gestión de los recursos. El estudiante debe de conocer qué recursos tiene. Pueden ser financieros, pueden ser materiales, y tiene que aprender a gestionar estos recursos. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, estas 4 habilidades transversales son las que hay que desarrollar en Educación para el Trabajo. Y Educación para el Trabajo permite fortalecer de forma equilibrada tanto el conocimiento teórico como el conocimiento práctico, técnico, especializado. Asimismo, desarrolla la dimensión socioemocional del estudiante. ¿Cuál es la ruta pedagógica de un proyecto en Educación para el Trabajo? Ya nosotros sabemos, la fase 1 es empatizar, es decir, investigar el entorno, hacer un diagnóstico de esos problemas reales que existen. La segunda fase es el idear. Entonces aquí ya damos algunas alternativas de solución, generamos alternativas de solución. La siguiente es el prototipar. Muchas veces esto no lo hacemos en todas las instituciones educativas, a veces hacemos más teórico, pero es necesario hacer un prototipo. Yo recuerdo hace algunos años, entré a una zapatería y vi muchos zapatos, pero vi un zapato pequeño, talla 21 sería, que era muy parecido al zapato grande, pues en esa época ni me imaginaba de qué se trataba. Y poco a poco, investigando, llevando el curso de Educación para el Trabajo, descubrí que era el prototipo de los zapatos. Era el prototipo, pero era un zapato muy bonito, pequeñito, muy parecido a los grandes. Era el prototipo. Y cuando se hace el prototipo, antes hay que hacer también otros procesos. Pero ese prototipo debe de responder a las expectativas, debe de responder a las características del producto final. Y si no responde, entonces ese prototipo es la que hay que cambiar para luego presentar la propuesta general. Y esto se hace en la fase 4, ¿no? En la evaluación. Ahí es donde se ve si es que este prototipo resulta bueno o no resulta bueno y qué cambios vamos a hacer. Entonces tenemos que en esta ruta pedagógica tenemos 4 bases importantes. La primera es empatizar, idear, prototipar y evaluar. ¿Cuál es la importancia del emprendimiento? Por eso es muy importante que se desarrolle el emprendimiento en todas las instituciones educativas. Claro que en las instituciones educativas públicas de manera obligatoria se lleva Educación para el Trabajo y eso no se realiza en todas las instituciones educativas privadas. Muchas veces he escuchado a muchas personas que dicen, valga la redundancia, que dicen, pero en la educación básica se le debe de enseñar el emprendimiento. Pero ¿por qué dicen se le debe de enseñar el emprendimiento? Porque desconoce qué es lo que se está enseñando. No solamente se enseña emprendimiento en una institución educativa técnico-productiva, también se enseña emprendimiento en una institución educativa básica regular, no con las mismas horas que se enseñara en una institución educativa técnico-productiva, no con las mismas horas, con menor cantidad de horas, pero sí se enseña. ¿Y qué permite el emprendimiento? Primero, desarrolla la mentalidad emprendedora. Ya los estudiantes desde la institución educativa aprenden a desarrollar esa mentalidad emprendedora, resolver problemas del contexto y promueve la autonomía. Hace algunos años escuchaba a un jovencito que estudiaba en la uni y él se financiaba solo sus estudios. ¿Y qué ocurrió? Que en el colegio el profesor le había enseñado en esa época a hacer estampados, en fin, una serie de trabajos. ¿Y qué hizo él? Saliendo del colegio, conversó con sus padres y le dijo, ¿sabes qué? Yo sé esto y vamos a poner una tienda.
¿Y dónde? Los padres se sorprendieron. Mira, yo sé hacer todo esto y vamos a alquilar un local frente a la Universidad Nacional de Ingeniería, y se alquiló el local. El jovencito estudiaba. ¿Y quiénes eran sus trabajadores? Eran sus padres. Entonces él llegaba, hacía algunos trabajos, pero ya cuando tenía que estudiar se dedicaba de lleno al estudio y con eso financiaba sus estudios. Imagínense que empezó casi desde que terminó la secundaria con este emprendimiento. Y esto permitió en él desarrollar el emprendimiento, resolvió un problema que tenía, pero también promueve la autonomía. ¿Qué permite el emprendimiento? Desarrollar la creatividad y la innovación, el trabajo en equipo, ¿no? La educación financiera, el liderazgo. Esto permite el desarrollo en la enseñanza de la educación financiera. ¿Cuáles son los beneficios de enseñar el emprendimiento en la educación básica regular? La empleabilidad, el impacto social y la adaptación al cambio. Hay muchas cosas que van a cambiar. Si ustedes recuerdan, antes nosotros recurríamos grandemente a las imprentas para hacer los volantes, pero luego pues han aparecido otras técnicas y ya la imprenta como que se utiliza solo para algunas cosas específicas. Antes utilizábamos la máquina de escribir. Yo he utilizado la máquina de escribir, he hecho mis trabajos universitarios en la máquina de escribir. Yo en esa época decía, ¿cómo no aparece algo que me permita sintetizar este trabajo? Entonces leía y escribía. Pero pronto salió la computadora, pues salían las computadoras grandes, ¿no? Y ahora ya tenemos las laptops, la mayoría tiene las laptops, que cuando yo empecé a trabajar como maestra, pues era un poco difícil adquirir una laptop porque eran las más caras, pero ahora casi la mayoría lo tiene. E inclusive en la comunicación, el teléfono, pues en el pueblo donde yo estudiaba no había un teléfono, había un telégrafo, pero cuando hubo un terremoto, entonces toda la estructura, los cables cayeron, hicieron otras cosas, otras actividades que permitió que ese telégrafo se perdiera. Y a través de ese telégrafo se mandaban los telegramas, que eran comunicaciones bastante cortas. Pero ¿cómo ha avanzado tanto la tecnología? ¿Y dónde empieza eso? Empieza en el colegio, muchas veces, viendo las necesidades que ocurren. Y ha avanzado tanto la tecnología que ahora ya tenemos un celular y nos podemos comunicar a nivel mundial, inclusive conocer los hechos que ocurren en otros lugares en tiempo real. Y tenemos que adaptarnos a esos cambios. Y vamos a culminar esto con una idea fuerza. Enseñar educación para el trabajo no es solamente capacitar en una técnica, es entregar un proyecto de vida que transforma consumidores pasivos en creadores activos de valor. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.